Compañeros, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar del proceso monitoreo en Colombia, una figura que seguramente muchos no conocen a fondo, pero que resulta clave para entender cómo nuestro sistema judicial intenta resolver de manera rápida el cobro de deudas pequeñas. Vamos a mostrar cómo funciona en el ámbito civil, pero también cómo esta misma lógica acaba de trasladarse a la justicia laboral con el nuevo Código del Proceso del Trabajo. Quien habla, Diego Vargas, y junto con mis compañeros Giovanna Nieto y David Díaz vamos a desarrollar esta exposición en tres partes. Para que tengan claros cómo vamos a desarrollar esta exposición, lo vamos a hacer en tres partes. Voy a empezar explicando el proceso monitoreo civil, es decir, el que ya existe en el Código General del Proceso desde el año 2012, qué es, qué requisitos exige y cómo la Corte Constitucional avaló su constitucionalidad. Posteriormente, la compañera Giovanna va a tomar la palabra para hablarles del proceso monitoreo laboral, esa nueva figura que trajo la ley 2452 del 2025. Y para cerrar, nuestro compañero David nos va a mostrar dos ejemplos prácticos y las conclusiones de todo lo que hayamos visto. ¿Qué es entonces el proceso monitoreo? En términos sencillos, es una vía rápida que creó el Código General del Proceso para que un acreedor pueda cobrar una deuda de poca cuantía, cuando tiene pruebas serias de que esa deuda existe, pero que no cuenta con un título ejecutivo perfecto. Piensen, por ejemplo, en una factura que no cumple con todos los requisitos legales o en un mensaje de texto donde alguien reconoce que debe el dinero. Ese tipo de pruebas no alcanzan para un proceso ejecutivo, pero sí es suficiente para activar el proceso monitoreo. Y aquí es la idea más importante de toda esta figura. Se invierte el orden habitual del proceso. En lugar del que el juez examine primero las pruebas y después escuche al demandado, el juez inmediatamente ordena requerir al deudor para que pague. Si ese deudor ya notificado personalmente guarda silencio, ese silencio se entiende como un reconocimiento tácito de la deuda. Ahora bien, esta figura no aplica para cualquier caso. En el artículo 419 del Código General del Proceso existen 5 requisitos y deben cumplirse todos al mismo tiempo. ¿Cuáles son? Primero, la obligación debe de ser dineraria, es decir, que se trate del pago de una suma de dinero. Segundo, que esté determinada, o sea, que se pueda establecer el monto exacto. Tercero, que sea exigible, lo que significa, compañeros, que no puede depender de un plazo o de una condición que todavía esté pendiente. Cuarto, que tenga un origen contractual, o sea, que tenga un contrato que conste por escrito o que haya sido verbal. Y quinto, que la cuantía sea mínima, es decir, que no supere el tope que fija la ley, que hoy corresponde a 40 salarios mínimos legales mensuales. Con estos requisitos claros, veamos cómo se desarrolla el trámite. Todo empieza cuando el acreedor presenta la demanda junto con las pruebas que tenga de la deuda. El juez, si encuentra que se cumplen todos los requisitos del artículo 419 y revisando las pruebas, ordena notificar personalmente al deudor. Y aquí es donde debemos detenernos y debemos de tener claro, y es que la notificación debe de ser personal, no puede hacerse a través de un curador ad litem, porque esa notificación es precisamente la garantía que sostiene toda la figura. Una vez notificado, el deudor tiene 10 días para pagar o 10 días para exponer sus razones de oposición. Si no dice nada, el juez dicta sentencia de inmediato, una sentencia que no admite recursos. Pero si el deudor sí se opone, el proceso no se detiene ahí, continúa porque el trámite del proceso verbal sumario, donde ambas partes van a poder presentar y controvertir pruebas con toda normalidad. Eso naturalmente genera una pregunta. ¿Es constitucional que un juez dicte una sentencia sin haber escuchado antes al demandado y sin que quepa ningún recurso? Esto fue lo que logramos investigar y cuando un ciudadano demandó los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso alegando que se vulneraba el debido proceso a la igualdad. La Corte en la sentencia C726 de 2014 declaró la norma exequible. Su argumento central fue que esa llamada inversión de la contradictoria no deja indefenso al deudor
porque está condicionada en una garantía que no se puede saltar, la notificación personal. Sin esa notificación el proceso simplemente no puede avanzar, y si el deudor decide oponerse, recupera de inmediato todas las garantías del proceso verbal sumario. Con esto, compañeros, termino mi parte. Espero que haya quedado claro los términos y el proceso. Realmente puede ser muy sencillo cuando se analiza detalladamente, y le doy paso a la compañera Joana, que nos va a explicar cómo esta misma lógica llegó ahora a la justicia laboral. Compañera Joana. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Diego. Bueno, como él les explicaba, entonces el proceso monitorio nació para lo civil, pero Colombia acaba de dar un paso importante, que es extenderlo también hacia la justicia laboral. Esto ocurre en el marco de un cambio mucho más grande. Desde 1948, nuestros procesos laborales se tramitaban bajo el decreto de la Ley 2158, una norma pensada para una justicia escrita, lenta para los estándares actuales. Por eso, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema redactó un código completamente nuevo que se sancionó el 2 de abril del 2025 como la Ley 2452 y que entró a regir apenas el 2 de abril del presente año. Este nuevo código trae 331 artículos y varias normas importantes, más oralidad, audiencias virtuales, doble instancia generalizada y, lo que nos interesa hoy, un proceso monitorio propio para la jurisdicción laboral, siguiendo el ejemplo de países que actualmente lo tienen vigente, como lo de Chile, España y Ecuador. Continuando entonces el proceso monitorio laboral, ¿cómo funciona? Este está regulado en los artículos 286 a 291 de este nuevo código y procede cuando la obligación nace de una relación de trabajo o de la seguridad social, siempre que la cuantía no supere 20 salarios mínimos legales mensuales. Algo interesante es que la demanda se puede presentar de forma virtual o incluso verbal, lo cual demuestra el énfasis que tiene todo este código en la tecnología. El trámite es muy parecido a lo civil, pero con los tiempos cortos, el juez aquí lo que ordena es requerir al deudor. De aquí cuenta solamente con 5 días para pagar o para oponerse. En lugar de los 10 días que vimos en el proceso civil, si hay una oposición, el juez debe citar a una audiencia dentro de los siguientes 5 días para resolver de fondo. Si el deudor simplemente no comparece, el juez dicta sentencia de condena de inmediato sin que proceda apelación ni el grado de consulta. Continuando entonces desde lo civil y lo laboral con un frente a frente. Para que nos quede un poco más claro, vale la pena poner a un lado lo de las otras dos figuras, como para entender un poco más esta. En cuanto a la cuantía máxima, el monitorio civil llega hasta 40 salarios mínimos, mientras que el laboral solamente llega hasta 20. En el término de pagar o oponerse, el civil da 10 días y el laboral da 5 días. Si hay oposición, el civil sigue por proceso verbal sumario, mientras que el laboral pasa directamente a una audiencia en 5 días. Y en cuanto a los recursos, ninguno de los dos admite recursos contra sentencia, aunque el laboral lo dice de forma todavía más explícita, al excluir tanto la apelación como la consulta. Como ven, el legislador quiso que la vía laboral fuera incluso más rápida que la civil. Con esto termino mi parte, le doy paso a David, quien nos mostrará cómo se ve todo esto aplicado a los casos reales. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Para cerrar esta exposición, quiero que analicemos dos ejemplos sencillos que nos ayuden a fijar todo lo que se ha explicado. Imaginemos a Marta, dueña de una ferretería en Cali, que le vendió materiales de construcción a Pedro por 3.200.000 pesos. Ella tiene la factura firmada por él, varios mensajes de WhatsApp donde Pedro reconoce la deuda y promete pagar. El problema es que esa factura no cumple todos los requisitos para ser un título ejecutivo, así que Marta no le sirve un proceso ejecutivo, pero sí puede acudir al proceso monitorio, porque su deuda es dineraria, determinada, exigible, de origen contractual y de mínima cuantía. Entonces se presenta la demanda ante el juez y este ordena requerir a Pedro
Y en este caso, si Pedro guarda silencio, hay una sentencia inmediata. Si se opone, el caso sigue por el proceso verbal de sumario que ya explicó mi compañero Diego. Otro caso es el caso de Laura. Este ejemplo va enfocado a la parte laboral. Pensemos que Laura, que trabajó 4 meses en un taller de confecciones, cuando termina su relación laboral, el empleador le queda debiendo la liquidación de prestaciones y 2 quincenas, algo así como 6 salarios mínimos a la fecha. Laura tiene el contrato de trabajo, los comprobantes de pago anteriores y hasta una certificación donde el propio empleador reconoce el monto que le debe. Como la suma no supera los 20 salarios mínimos y está completamente determinada, Laura puede presentar su demanda monitoria, incluso de forma virtual, tal como nos explicaba Giovanna. Si el empleador no paga ni se opone dentro de los 5 días determinados, el juez dicta sentencia de condena inmediata, sin que quepa la apelación ni consulta. Con estos 2 ejemplos ya podemos cerrar con algunas conclusiones. Primero, tanto el proceso monitorio civil como el laboral comparten una misma lógica: invertir la iniciativa del contradictorio para poder cobrar rápido deudas menores que ya están bien documentadas. Segundo, esa lógica cuenta con respaldo constitucional, porque la Corte desde 2014 dejó claro que esto es válido siempre que se garantice la notificación personal del deudor. Y tercero, el proceso laboral resultó todavía más expedito que el civil, con plazos más cortos, sin doble instancia, lo cual abre un debate apenas naciente sobre si estas garantías son suficientes, sobre todo pensando en que muchas veces el trabajador es la parte más vulnerable de esta relación. Con esto damos terminada nuestra exposición sobre el proceso monitorio en Colombia, desde el Código General del Proceso hasta su nueva versión laboral. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier pregunta que quieran realizar.